En la cena, mi hermana me empapó de vino, gritando, «Tienes hasta el amanecer para largarte de mi casa». Mis padres la animaron. Yo solo sonreí, dejé caer una llave en la mesa y respondí, «Entonces tienes 60 segundos». Sentí el frío merlot goteando por mi cara mientras mi hermana Lauren se alzaba sobre mí, con la botella de vino vacía todavía en su mano. «Tienes hasta el amanecer para irte de mi casa», gritó ella mientras nuestros padres aplaudían desde el otro lado de la mesa del comedor. 20 años de ser el chivo expiatorio de la familia culminaron en este momento. Con calma, metí la mano en mi bolsillo, coloqué una llave de latón sobre la mesa y pronuncié palabras que lo cambiarían todo, «Entonces tienes 60 segundos para salvar tu futuro». El silencio atónito que siguió a mis palabras duró solo un latido antes de que el rostro de Lauren se contorsionara de rabia. Pero antes de que pudiera hablar, levanté mi mano, con la voz firme a pesar del vino que aún goteaba por mis mejillas. Hace 3 meses, en el funeral de la abuela Eleanor, mientras estabas ocupada publicando selfies con tu vestido negro de diseñador, sucedió algo de lo que ninguno de ustedes sabe. Comencé a observar cómo la confusión parpadeaba en sus rostros. Mi mente regresó a esa gris tarde de marzo. La funeraria había olido a lirios y a cera vieja para madera, y yo había estado sentada sola en la última fila mientras mi familia se agrupaba cerca del frente, excluyéndome deliberadamente como siempre. Lauren había sido el centro de atención, secándose dramáticamente los ojos secos mientras nuestros padres la consolaban. Nadie me consoló a mí. Nadie lo hacía nunca. Después del servicio, mientras todos salían para la recepción, el abogado de Eleanor, el señor Harold Bittman, se me acercó en silencio. Era un hombre distinguido de unos 70 años, con cabello plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. «Señorita Jenny, ¿podría hablar con usted en privado?», había preguntado, mirando alrededor para asegurarse de que no nos observaban. Entramos en una pequeña sala lateral, y lo que me dijo lo cambió todo. La abuela Eleanor, quien yo pensaba que apenas me toleraba como el resto de la familia, había estado observando todo el tiempo. Ella había visto cómo me trataban, documentado cada cumpleaños cruel que habían olvidado, cada día festivo que habían arruinado, cada logro que habían desestimado. Su abuela era una mujer muy observadora, había dicho el señor Bittman, sacando un grueso sobre de Manila. Ella revisó su testamento 6 meses antes de su fallecimiento. «Usted ha sido nombrada albacea de todo su patrimonio». Mis manos habían temblado al tomar el sobre. $3.200.000. Propiedades en Colorado y California, carteras de inversión, y lo más importante, una cláusula específica que hizo que mi corazón se acelerara. Cualquier miembro de la familia que mostrara crueldad u hostilidad hacia mí perdería su herencia por completo. Y hay una cosa más, había añadido el señor Bittman con expresión seria. Su abuela insistió en que debe documentar cualquier comportamiento hostil para que la cláusula se active. Ella quería darles la oportunidad de mostrar sus verdaderos colores, y quería que usted tuviera pruebas irrefutables. De vuelta al presente, la voz de Lauren cortó mis recuerdos. ¿De qué estás balbuceando? ¿Crees que alguna historia lacrimógena sobre el funeral de la abuela va a cambiar algo? Sonreí genuinamente por primera vez en años en una cena familiar. No busco tu simpatía, Lauren. Estoy explicando por qué he pasado los últimos 3 meses documentando cada cosa cruel que me has hecho. Mi madre, Patricia, se movió incómoda en su asiento. Jenny, ¿qué es esta tontería? Te estás avergonzando a ti misma. Lo estoy. Saqué mi teléfono, desplazándome hasta las fotos que había tomado del testamento. La abuela Eleanor me dejó a cargo de todo su patrimonio, los $3.200.000 completos. El color desapareció de sus rostros simultáneamente. Mi padre, Robert, se levantó a medias de su silla, abriendo y cerrando la boca como un pez, buscando aire. Eso es imposible. Lauren escupió saliva, con la botella de vino aún agarrada en su puño de nudillos blancos. La abuela me quería más a mí. Ella siempre lo decía. Ella te dijo lo que querías oír, respondí con calma. Tal como te dijo que le encantaba esa horrible cerámica que hiciste en la universidad. ¿Recuerdas cómo la exhibía prominentemente cada vez que la visitabas? La tiraba a la basura en el minuto en que te ibas. Lo sé porque soy a quien llamaba para ir a sacarla antes de tu próxima visita. La verdad colgaba pesada en el aire.
Todos esos años, yo había sido la guardiana de los secretos de Eleanor, su compañera silenciosa durante las largas tardes cuando el resto de la familia estaba demasiado ocupada para visitar. Yo había sido quien la llevaba a las citas médicas, quien la ayudaba a ordenar fotografías antiguas, quien escuchaba sus historias sobre crecer durante la depresión. Pero aquí está la parte verdaderamente interesante, continué, levantándome lentamente, con el cabello empapado de vino pegándose a mi cuello. El testamento tiene una cláusula muy específica. Cualquier miembro de la familia que muestre crueldad u hostilidad hacia mí pierde su parte por completo. Y tú, querida hermana, acabas de agredirme con una botella de vino mientras nuestros padres te animaban. La cara de Lauren pasó por emociones como una máquina tragamonedas rota, incredulidad, rabia, miedo y de vuelta a la rabia. Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. Llama al señor Whitman tú misma, dije, sacando su tarjeta de presentación y deslizándola sobre la mesa. Su oficina abre a las 8 de la mañana, aunque debo mencionar que ya ha sido completamente informado sobre los eventos de esta noche. Mi madre encontró su voz, chillona y acusadora. Jeanne Marie, ¿cómo te atreves a ocultarnos esto? Somos tu familia. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en ello. Cuando me han tratado como familia. Cuando olvidaron mi 16º cumpleaños porque Lauren tenía un partido de voleibol. Cuando me hicieron dormir en el garaje durante la Navidad porque los amigos de la Universidad de Lauren necesitaban mi habitación. Cuando me dijeron que probablemente era adoptada porque no me parecía lo suficiente al resto de ustedes. Cada palabra aterrizó como un golpe físico y los vi estremecerse. Bien. Ya era hora de que sintieran una fracción del dolor que me habían infligido durante 32 años. Soy asesora financiera, continué, retomando mi compostura profesional. Entiendo de dinero, inversiones y, lo más importante, entiendo de apalancamiento. La abuela Eleanor también lo sabía. No solo me dejó dinero. Me dejó el poder para finalmente hacerlos responsables. Lauren golpeó la botella de vino sobre la mesa, haciendo saltar las copas de cristal. Esto es una locura. No puedes simplemente entrar aquí y afirmar que eres dueña de todo. No lo afirmo, dije simplemente. Tengo los documentos legales para probarlo. Y gracias a tu pequeña actuación de esta noche, completa con testigos, acabas de perder tu parte. Son $800.000 los que acabas de derramar sobre mi cabeza, Lauren. El número colgó en el aire como la hoja de una guillotina. Vi el momento en que realmente la golpeó, vi su mente calculadora tratando de procesar la magnitud de su error. $800.000 desaparecidos en un momento de crueldad que ella pensó que no tendría consecuencias. Mi padre finalmente encontró su voz. Jeanne, seguramente podemos discutir esto razonablemente. ¿Razonablemente? Toqué mi blusa empapada de vino. ¿Fue esto razonable? ¿Fueron razonables 20 años de un trato que haría parecer amable a la madrastra de Cenicienta? Pero no había terminado. Ni de lejos. Porque el vino goteando por mi cara era solo el comienzo de lo que había soportado. Y la llave que había colocado sobre la mesa era solo la primera de muchas sorpresas que tenía reservadas para ellos. Tienen 60 segundos, les recordé, mirando mi reloj. 50 ahora. Sugiero que comiencen a pensar muy cuidadosamente sobre su próximo movimiento. El comedor se sentía más pequeño, repentinamente cargado con una tensión eléctrica que hacía difícil respirar. La mano de Lauren temblaba mientras alcanzaba su teléfono, probablemente para llamar a su novio o a su abogado o a cualquiera que pudiera decirle que todo esto era una horrible pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era justicia servida a la temperatura exacta con una guarnición de consecuencias que nunca vieron venir. Y yo apenas estaba comenzando. 40 segundos, anuncié, observando los dedos de Lauren torpezas con su teléfono. Sus uñas perfectamente cuidadas hacían clic contra la pantalla mientras intentaba marcar, pero sus manos temblaban demasiado para lograrlo. ¿Qué significa esa llave siquiera?, exigió mi madre, mirando la llave de latón que yo había colocado sobre la mesa como si pudiera morderla. Recogí una servilleta, secando el vino de mi cara con calma deliberada. ¿Esa llave? Esa es la llave maestra de esta casa. La casa que desde el mes pasado me pertenece. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el reloj de pie haciendo tic-tac en el pasillo.
El teléfono de Lauren se deslizó de sus dedos, resonando contra el piso de madera. ¿Qué acabas de decir?, susurró, su voz apenas audible. Me escuchaste correctamente, dije, sacando una carpeta de mi bolso que había colocado estratégicamente junto a mi silla antes de la cena. Esta casa, con la que me has estado intimidando durante los últimos 5 años, la que heredaste de mamá y papá cuando se mudaron a Florida, la que has estado usando como garantía para tu estilo de vida, es mía ahora. La cara de mi padre se tornó de un alarmante tono púrpura. Eso es imposible. Le dimos a Lauren esta casa libre de deudas. Lo hicieron, estuve de acuerdo, esparciendo los documentos sobre la mesa, con cuidado de evitar los charcos de vino. Pero lo que Lauren no les dijo es que sacó 3 hipotecas sobre ella. Una en 2019 para financiar su fallida boutique, otra en 2021 para su empresa de criptomonedas, y una tercera el año pasado para su esquema piramidal de aceites esenciales. Lauren se abalanzó sobre la mesa tratando de agarrar los papeles, pero yo los retiré suavemente. Esas eran inversiones, oportunidades de negocio. Fueron desastres, corregí. Y cuando no pudiste hacer los pagos, el banco inició los procedimientos de ejecución hipotecaria. Es curioso cómo te las arreglaste para ocultar todos esos avisos a mamá y papá durante sus visitas. La cabeza de mi madre giraba entre Lauren y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. Lauren, ¿es esto cierto? El silencio de Lauren fue respuesta suficiente. Me enteré de la ejecución hipotecaria hace 2 meses, continué, con mi voz firme y objetiva. ¿Sabían que los avisos de ejecución hipotecaria son registros públicos? Como asesora financiera, me ocupo de verificar estas cosas. Imaginen mi sorpresa cuando vi esta dirección en la lista. Saqué otro documento, el papeleo de transferencia de escritura. Así que formé una sociedad de responsabilidad limitada, propiedades Silver Lining, y compré la casa al banco. Oferta en efectivo. Estuvieron encantados de evitar la molestia de una subasta de ejecución hipotecaria completa. Compraste nuestra casa. La voz de mi padre se quebró. Compré la casa de Lauren, corregí. La que ella destruyó con deudas. La misma casa que acaba de ordenarme abandonar antes del amanecer. Bastante irónico, ¿no dirían? Lauren encontró su voz de nuevo, chillona y desesperada. Esto es ilegal. No puedes simplemente comprar la casa de alguien a sus espaldas. De hecho, puedo, y lo hice. Todo fue completamente legal y transparente. De hecho, he sido más que generosa. Te he estado dejando vivir aquí durante el último mes sin pagar alquiler mientras documentaba tu comportamiento. Cada palabra cruel, cada acción hostil, todo ello construyendo mi caso para las disposiciones del testamento de la abuela Eleanor. Me levanté caminando hacia la ventana que daba al patio trasero donde habíamos jugado de niñas. El columpio todavía estaba allí, oxidado ahora, un monumento a una infancia donde Lauren siempre había reclamado el columpio bueno mientras me relegaba al roto. ¿Quieren saber qué selló realmente mi decisión de comprar esta casa?, pregunté, sin darme la vuelta. Fue la señora Patterson de al lado. Ella me contó todas las veces que te ha visto tirando mis pertenencias al césped cuando he intentado visitar. Sobre cómo has estado diciendo a los vecinos que soy mentalmente inestable y peligrosa. La señora Patterson tenía 83 años, era astuta como una tachuela y había vivido al lado desde antes de que naciéramos. Ella había sido como una abuela sustituta para mí, pasándome galletas a escondidas cuando mi familia olvidaba darme de cenar como castigo por algún desaire imaginado. Esa vieja bruja necesita meterse en sus propios asuntos, escupió Lauren. Esa vieja bruja ha estado guardando notas detalladas sobre todo lo que ha presenciado, respondí. Incluso tiene fotos tuyas quemando mi diploma universitario en la fogata del patio trasero el pasado 4 de julio. ¿Recuerdas eso? Le dijiste a todos que fue un accidente, que pensaste que era basura. Me volví para enfrentarlos, asimilando sus expresiones de consternación. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando compré esta casa, la hice inspeccionar a fondo. ¿Les gustaría saber qué encontraron? La cara de Lauren había pasado de rojo a blanco y a un interesante tono de verde. Aparentemente, has estado dirigiendo un Airbnb ilegal desde el apartamento del sótano, continué. El que no está zonificado para alquiler, no tiene los permisos adecuados y no ha estado reportando ingresos al Servicio de Impuestos Internos.
Has ganado casi $60.000 en los últimos 2 años, todo no declarado. ¿Cómo sabes eso? La voz de Lauren era apenas un susurro. Tus huéspedes dejaron reseñas, Lauren. Reseñas en línea con fechas y montos de pago. No fue difícil atar cabos. Tengo hojas de cálculo si les gustaría verlas. Mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Esto es demasiado. Jenny, estás siendo vengativa. ¿Vengativa? Me reí con un sonido corto y agudo. Estoy siendo objetiva. Cada cosa que he dicho puede ser verificada con documentación. A diferencia de las mentiras que todos ustedes han estado difundiendo sobre mí. Metí la mano en mi carpeta de nuevo, sacando un aviso de desalojo. Como propietaria legal de esta propiedad, estoy en mi derecho de pedirles que se vayan. Sin embargo, no soy tan cruel como ustedes lo han sido. Les estoy dando un aviso de 30 días como exige la ley. Más que generoso considerando que ustedes me dieron hasta el amanecer. No puedes hacer esto, gritó Lauren, encontrando finalmente su furia de nuevo. Este es mi hogar. Lo era, corregí. Era tu hogar hasta que lo apalancaste hasta el olvido y lo perdiste ante el banco. Yo simplemente resulté ser la compradora. Piensa en ello como mantenerlo en la familia. Mi padre se levantó lentamente, sus piernas inestables. Jenny, somos tus padres. ¿Eso no significa nada para ti? Significa todo para mí, dije en voz baja. Por eso ha dolido tanto todos estos años. ¿Recuerdan cuando me gradué summa cum laude de la universidad? No vinieron porque Lauren tenía una cita en la peluquería que no podía reprogramar. Cuando fui ascendida a asesora financiera senior a los 28 años, la más joven en la historia de la compañía, hicieron una fiesta por el compromiso de Lauren con ese hombre que la dejó en el altar. Los recuerdos inundaron de vuelta, cada uno una pequeña herida que nunca había sanado del todo. Cada logro que he tenido ha sido eclipsado por los fracasos de Lauren, los cuales de alguna manera siempre convertían en mi culpa. Bueno, ahora he logrado algo que no pueden ignorar ni minimizar. Soy dueña de esta casa. 20 segundos, dije, mirando mi reloj de nuevo. Aunque supongo que la cuenta regresiva es bastante irrelevante ahora, ¿no es así? No puedes exactamente echarme de mi propia casa. Lauren hizo un sonido ahogado como un gato siendo pisado. Miró a su alrededor salvajemente como si buscara algo para lanzar, pero yo había tenido cuidado de mantenerme fuera del alcance de cualquier proyectil potencial. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz adoptando el tono profesional que usaba con clientes difíciles. Vas a limpiar este vino, siéntate de nuevo, y vamos a discutir esto como adultos porque a pesar de todo lo que me has hecho, todavía estoy dispuesta a ser razonable, pero esa ventana se está cerrando rápido. Mi madre se hundió de nuevo en su silla, luciendo mayor que sus 64 años. No entiendo cómo pasó esto. ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos aquí, dije lentamente, porque durante 32 años me han tratado como si valiera menos que la tierra bajo sus zapatos. Llegaron aquí porque nunca se detuvieron a pensar que tal vez, solo tal vez, yo estaba llevando la cuenta. El reloj de pie en el vestíbulo dio las 9, sus tonos profundos resonando a través de la casa. Ese ya no era el santuario de Lauren, sino mi declaración de independencia. Se acabó el tiempo, anuncié. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Vamos a manejar esto civilizadamente, o necesito llamar al departamento del sheriff para hacer cumplir el aviso de desalojo? La cara de Lauren se arrugó, y por primera vez en mi vida, vi miedo real en sus ojos. No miedo de mí, sino miedo a las consecuencias, ese concepto extraño que finalmente la había alcanzado. Pero si ella pensaba que la casa era la mayor sorpresa de la noche, estaba a punto de aprender cuán exhaustiva había sido en mis preparativos. Porque las cámaras que había instalado no eran solo por seguridad. Eran para evidencia. Y lo que habían capturado durante el último mes lo cambiaría todo. Creo, dije, sentándome de nuevo en la mesa, que es hora de que hablemos sobre el sistema de vigilancia que hice instalar. Se sorprenderían de lo que la tecnología moderna puede capturar. Empezamos con el martes pasado cuando revisaste mi antigua habitación. La noche estaba lejos de terminar, y yo apenas estaba comenzando a mostrarles exactamente cómo se veían 20 años de planificación cuidadosa cuando eran ejecutados por alguien a quien habían desestimado como inútil.
La mano de Lauren se disparó hacia mí, con las uñas apuntando a mi cara como garras. Di un paso atrás suavemente, habiendo anticipado esta reacción exacta. No te atrevas a tocarla. La voz vino desde la puerta de la cocina. Marcus entró en el comedor, su marco de 1,88 m llenando el arco. Mi novio de 3 años parecía tranquilo, pero podía ver la tensión en sus hombros. Había estado esperando en la cocina, escuchando, listo para intervenir si las cosas se ponían físicas. ¿Quién diablos eres tú?, exigió mi padre, aparentemente encontrando su voz autoritaria al enfrentarse a un extraño. Marcus Chen, dijo simplemente, moviéndose para pararse a mi lado. Soy el empresario tecnológico que ayudó a Jenny a instalar el sistema de seguridad integral en esta casa. Cada habitación, cada ángulo, todo completamente legal ya que Jenny es dueña de la propiedad. Saqué mi tableta de mi bolso, deslizando hacia la aplicación de seguridad. ¿Te gustaría ver el martes pasado, Lauren? Cuando usaste la llave de repuesto que no sabías que yo conocía para entrar en mi antigua habitación. La pantalla cobró vida, mostrando imágenes nítidas de Lauren entrando a escondidas en la casa a las 2 de la tarde. La marca de tiempo era prominente en la esquina mientras se dirigía a mi habitación de la infancia, en la que me quedaba durante mis breves visitas a lo largo de los años. Eso es una invasión de la privacidad, chilló Lauren, pero su protesta murió mientras la veíamos en la pantalla revisando metódicamente mis pertenencias. El vídeo la mostraba abriendo mi joyero, el que la abuela Eleanor me había dado para mi 18º cumpleaños. Los dedos de Lauren clasificaban el contenido, guardándose varias piezas, incluido el collar de perlas que Eleanor había usado el día de su boda. Esas perlas, jadeó mi madre. Madre dijo que las perdió hace años. No las perdió, dije en voz baja. Me las dio el día antes de morir. Dijo que quería que alguien que entendiera su valor las tuviera, no alguien que solo viera signos de dólar. Continuamos viendo el vídeo mientras Lauren se movía a mi armario, sacando el vestido de diseñador que había comprado para la gala anual de mi compañía. Se lo probó por encima, luego deliberadamente tomó unas tijeras de mi escritorio y cortó un largo tajo en la espalda. Dios mío, murmuró Marcus. He visto las imágenes antes, pero todavía me sorprende. Ese era un vestido de $1,500, dije conversacionalmente. Tuve que asistir a la gala con un atuendo prestado porque alguien destruyó el mío por despecho. Pero Lauren no había terminado en el vídeo. Se movió a mi escritorio donde había dejado algunos documentos de trabajo durante mi última visita. Su cara se iluminó mientras los fotografiaba con su teléfono página por página. Esos eran archivos confidenciales de clientes, expliqué, los cuales luego intentaste usar para robarme clientes, llamándolos y afirmando que estaba a punto de ser despedida por mala conducta. Afortunadamente, mis clientes confiaban en mí lo suficiente como para llamarme directamente. Mis padres miraban la pantalla horrorizados. Esta no era la hija a la que habían mimado y protegido todos estos años. Esta era alguien capaz de una crueldad calculada. Hay más, dijo Marcus, cambiando a un archivo diferente. Esto es de hace 3 semanas. Las nuevas imágenes mostraban a mis padres sentados en este mismo comedor con Lauren, sus cabezas juntas conspiratoriamente. Necesitamos al menos 50.000, decía Lauren en la grabación. Si podemos convencer a Jenny de que mamá necesita cirugía, ella transferirá el dinero de inmediato. Ella siempre ha sido blanda con las cosas médicas. La voz de mi madre salió a través de los altavoces clara como el día. Dile que necesito un trasplante de riñón. Eso debería conseguirnos 100.000 al menos. Podemos decir que el seguro no lo cubrirá. Brillante, había estado de acuerdo mi padre. Ella ni siquiera lo cuestionará. Demasiado culpable por ser una mala hija para verificar algo. Pausé el vídeo, mirando las caras consternadas de mis padres. Iban a fingir un trasplante de riñón para robarme dinero. No era robar, protestó mi madre débilmente. Íbamos a devolvértelo. ¿Con qué dinero?, pregunté. La herencia que pensaban que iban a recibir de la abuela Eleanor. La misma herencia que acaban de ver a Lauren perder por agredirme. Marcus sacó otro archivo. Este es mi favorito personal. El brunch del domingo pasado con el vecindario. El vídeo mostraba una reunión en el patio trasero, Lauren siendo el centro de atención con unos 15 vecinos.
Su voz se escuchaba claramente a través de la grabación. La pobre Jenny realmente ha perdido la cabeza, decía Lauren, sacudiendo la cabeza con tristeza. La encontramos hablando sola en el jardín a las 3 de la mañana la semana pasada. Los doctores piensan que podría ser esquizofrenia. Estamos considerando internarla por su propia seguridad. La voz de la señora Patterson interrumpió. Eso es curioso porque vi a Jenny saliendo para su viaje de negocios a Nueva York esa mañana. Su Uber la recogió a las 4:30 de la mañana para un vuelo a las 6. La cara de Lauren en el vídeo mostró un destello de molestia antes de volver a suavizarse en una falsa preocupación. Debe haberse escapado y regresado. Los delirios la hacen muy astuta. Tengo todo ese viaje de negocios documentado, dije, sacando recibos y fotos, incluido el premio que recibí por cerrar el trato más grande en la historia de la compañía. Definitivamente suena como algo que alguien con esquizofrenia haría. Esto es una trampa, gritó Lauren, con saliva volando de su boca. Esto es documentación, corrigió Marcus con calma. Cada grabación se hizo en propiedad que Jenny posee, en áreas comunes donde no hay expectativa de privacidad. Consultamos con 3 abogados diferentes para asegurar que todo fuera completamente legal. Cambié a otra carpeta en la tableta. Pero hablemos de lo que realmente importa. Tus amigos, Lauren, a los que has estado pidiendo dinero prestado usando mi nombre. La pantalla se llenó de mensajes de texto, capturas de pantalla que Lauren había enviado a varias personas. En ellos, ella afirmaba estar enviando mensajes en mi nombre, demasiado avergonzada para pedir dinero directamente. Las cantidades oscilaban entre $500 y $5,000, todas con promesas de que Jenny les devolvería el dinero con intereses. $67,000, dije. Esa es la cantidad que has pedido prestada usando mi nombre y reputación a personas que confiaban en mí debido a mi posición profesional. ¿Sabes cuántas llamadas confusas he recibido de tus amigos, preguntándose cuándo les voy a pagar por préstamos que nunca tomé? Antes de que alguien pudiera responder, sonó el timbre. Marcus revisó su teléfono y sonrió. Momento perfecto. Fue a abrir, regresando con una mujer alta en un impecable traje azul marino. Llevaba un maletín y tenía el porte serio de alguien que lidiaba con asuntos legales para ganarse la vida. Buenas noches, dijo, inspeccionando la escena manchada de vino con interés profesional. Soy Catherine Brennan de Brennan y Asociados. Estoy aquí para entregar notificaciones judiciales. Abrió su maletín con eficiencia práctica, sacando múltiples sobres de Manila. Lauren Mitchell, se le notifica con demandas por difamación, fraude, robo de identidad y destrucción de propiedad. La boca de Lauren se abrió y cerró sin sonido mientras Catherine colocaba el sobre frente a ella. Robert y Patricia Mitchell, continuó Catherine colocando sobres frente a mis padres. Se les notifica por conspiración para cometer fraude y difamación. Esto es una locura, rugió mi padre, empujando el sobre lejos. Somos sus padres. Lo cual hace que su conspiración para defraudarla sea particularmente atroz, respondió Catherine con frialdad. Las grabaciones que proporcionó el señor Chen muestran una clara intención de engañar y robar a la señorita Mitchell y a través de reclamos médicos falsos. Jenny, por favor, suplicó mi madre, con lágrimas finalmente comenzando a fluir. Somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra, amarga en mi lengua. Dime, ¿qué clase de familia planea fingir una enfermedad terminal para robar dinero? ¿Qué clase de familia difunde rumores sobre enfermedades mentales para desacreditar a alguien? ¿Qué clase de familia celebra cuando un miembro es literalmente empapado en vino y echado fuera? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus puso un último vídeo en la tableta. Jenny no quería mostrarles este, pero creo que necesitan verlo. Las imágenes eran de hace 2 noches. Yo había estado sentada sola en mi apartamento hablando por teléfono con mi terapeuta, la doctora Rachel Martínez. La cámara de seguridad en mi sala de estar había capturado mi lado de la conversación. Solo quiero que me amen. Mi voz salía a través de los altavoces espesa por lágrimas que rara vez dejaba ver a nadie. Después de todo, todavía solo quiero que mi familia me ame. ¿Es eso patético? La voz de mi terapeuta era un murmullo amortiguado a través del teléfono, pero mis respuestas eran claras. Lo sé, sé que no cambiarán,
pero una parte de mí sigue esperando que si soy lo suficientemente exitosa, lo suficientemente amable, lo suficientemente indulgente, finalmente me verán como digna de amor. En el presente, mi madre hizo un sonido ahogado. Lauren miraba la pantalla, algo ilegible parpadeando en su rostro. No me echaré atrás con el plan, continuó la yo del vídeo. Necesitan enfrentar consecuencias. Solo desearía que las consecuencias no tuvieran que venir de mí. Desearía que hubieran elegido simplemente ser amables. Marcus apagó el vídeo. El comedor estaba en silencio excepto por el implacable tic-tac del reloj de pie. Cada palabra cruel, cada herida deliberada, cada engaño planeado, dije en voz baja. Lo tengo todo documentado. 3 meses de evidencia que muestran exactamente quiénes son realmente. No la fachada que presentan al mundo, sino la verdad. Catherine Brennan se aclaró la garganta. Las demandas buscan daños tanto compensatorios como punitivos. Basándonos en la evidencia proporcionada, confiamos en nuestro caso. Sin embargo, la señorita Mitchell ha indicado que podría estar dispuesta a discutir resoluciones alternativas dependiendo de su respuesta a lo que ella tiene para compartir a continuación. Me levanté caminando hacia la ventana de nuevo. La luna se elevaba sobre el vecindario en el que había crecido, proyectando luz plateada sobre los patios y casas familiares. En algún lugar de este cuadro de normalidad suburbana, mi familia había construido una fortaleza de mentiras y crueldad conmigo como su objetivo designado. Antes de continuar, dije sin darme la vuelta, hay algo más que necesitan saber. El sistema de vigilancia no fue solo para reunir evidencia de su crueldad. También capturó algo mucho más grande. Algo que explica por qué la abuela Eleanor realmente me dejó a cargo de su patrimonio. Escuché sillas raspando mientras se movían incómodos. ¿Bien? Era hora de que aprendieran que su trato hacia mí había sido un síntoma de algo mucho más oscuro, algo que sacudiría los cimientos mismos de nuestra familia. Lauren, dije, finalmente volviéndome para enfrentar a mi hermana. ¿Te gustaría contarles sobre tus empresas comerciales, o debería dejar que los agentes del FBI lo hagan cuando lleguen? La botella de vino se deslizó de los dedos sin fuerza de Lauren, rompiéndose en el piso de madera en una lluvia de vidrio verde y gotas sobrantes de merlot. El sonido pareció hacer eco en el silencio, un signo de puntuación de cristal para la revelación que estaba a punto de destruir todo lo que creían saber. El vidrio verde de la botella de vino rota yacía entre nosotros como una escena del crimen, atrapando la luz del candelabro. La cara de Lauren se había puesto del color del papel viejo, su maquillaje cuidadosamente aplicado destacando en marcado relieve contra su palidez. «FBI». Mi padre susurró la palabra, apenas pasando de sus labios. «¿Realmente pensaste que no me daría cuenta?», le pregunté a Lauren directamente. Cuando comenzaron a aparecer tarjetas de crédito a mi nombre. Cuando préstamos comerciales que nunca solicité comenzaron a aparecer en mi informe de crédito. Cuando mi reputación profesional comenzó a recibir golpes por deudas que no debía. Marcus sacó una nueva carpeta en su tableta. Está etiquetada con números de caso del FBI. Hace 6 semanas, Jenny vino a mí llorando. Su puntaje de crédito había bajado 300 puntos de la noche a la mañana. Estaba recibiendo llamadas de agencias de cobro por deudas que totalizaban más de $400,000. Eso es imposible, dijo Lauren, pero su voz temblaba como hojas de otoño. Lo es. Saqué una gruesa carpeta de estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos y solicitudes de crédito. Green Energy Solutions, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿te suena? Lauren, la compañía que fundaste usando mi número de seguro social, mi historial financiero, mis credenciales profesionales. Mis padres miraban entre nosotros, la confusión evidente en sus rostros. Habían estado tan inmersos en sus propios esquemas que no habían notado el mayor engaño de su hija adorada. Déjenme pintarles una imagen, dije, esparciendo los documentos sobre la mesa, con cuidado de evitar las manchas de vino y el vidrio roto. Hace 18 meses, Lauren descubrió mi número de seguro social. No fue difícil, realmente, ya que mamá guarda todos nuestros documentos importantes en ese archivador sin llave en el sótano. Recogí el primer documento, un formulario de registro comercial. Ella usó mi información para establecer Green Energy Solutions, afirmando estar desarrollando tecnología revolucionaria de paneles solares. La dirección listada, un apartado postal en Denver.
La fundadora y directora ejecutiva, Jenny Michei, según todo el papeleo. Pero con un giro, añadió Marcus. El correo electrónico de contacto y el número de teléfono, todo enrutado de vuelta a Lauren. Brillante, realmente, si no fuera tan ilegal. Sostuve el siguiente conjunto de papeles. Luego vinieron los préstamos. First National Bank, 75.000. Colorado Credit Union, 50.000. 3 prestamistas en línea, otros 150.000 en total. Todo usando mi historial crediticio, mi verificación de salario de mi trabajo real, mi todo. Lauren, dime que esto no es cierto, suplicó mi madre. Las manos de Lauren temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua, derribándolo en el proceso. El agua se esparció por la mesa, empapando los documentos legales. De alguna manera eso parecía apropiado. Pero los préstamos fueron solo el comienzo, continué. Luego vinieron los inversores. Dime, Lauren, ¿cuánto recaudaste de esos maestros jubilados en Fort Collins? Los que pensaron que estaban invirtiendo en el futuro de la energía limpia. Iba a devolverlo todo, estalló Lauren. El negocio solo necesitaba más tiempo para desarrollarse. ¿Qué negocio? Me reí, pero fue hueco. ¿El almacén vacío que alquilaste para exactamente una sesión de fotos? ¿El prototipo que compraste en Alibaba y pintaste con aerosol? ¿Los ingenieros falsos que contrataste en Craigslist para asistir a una reunión de inversores? Marcus conectó su tableta al televisor del comedor. Y de repente la pantalla se llenó con imágenes de vigilancia del almacén. Contratamos a un investigador privado una vez que Jenny descubrió el fraude. Esto es lo que encontró. El vídeo mostraba el almacén que Lauren había alquilado completamente vacío, excepto por algunas cajas de cartón y ese único panel solar pintado con aerosol. El siguiente clip la mostraba reuniéndose con inversores, presentando con confianza datos falsificados y prometiendo rendimientos que nunca llegarían. $2.300.000, dije en voz baja. Esa es la cantidad que robaste a personas inocentes usando mi nombre. Jubilados, maestros, dueños de pequeñas empresas que creyeron en la energía sostenible y confiaron en la asesora financiera cuyas credenciales falsificaste. La agente Diana Chen de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI ha estado construyendo este caso durante 2 meses, expliqué, sacando mi teléfono para mostrarles correos electrónicos de la investigación federal. Ella se especializa en robo de identidad y fraude de inversiones. ¿Les gustaría adivinar cuáles son las pautas federales de sentencia para fraude electrónico que excede los $2 millones? La cara de mi padre había progresado de púrpura a un gris alarmante. 20 años, susurró. Él lo sabría. Había trabajado en seguros el tiempo suficiente para entender los delitos federales. 20 a 30, en realidad, corregí, dependiendo del humor del juez y el número de víctimas. Actualmente, estamos en 43 inversores individuales, sin contar los bancos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, dijo Marcus, sacando otro archivo. Lauren no trabajó sola. Necesitaba referencias, ¿verdad? Personas profesionales para responder por la legitimidad del negocio. La pantalla mostró cartas de referencia oficiales completas con membretes y firmas. 2 de ellas hicieron jadear a mis padres. ¿Reconocen esas firmas?, pregunté. Robert Michei, ejecutivo de seguros jubilado, respondiendo por la perspicacia comercial de su hija Jenny. Patricia Michei, exadministradora escolar, confirmando que ella había visto personalmente la tecnología revolucionaria en acción. No sabíamos, protestó mi madre. Lauren dijo que era solo para ayudar con el papeleo inicial. De verdad. Saqué copias de cheques. Entonces, ¿por qué recibieron cada uno $5.000 de Green Energy Solutions? Honorarios de consultoría según estos registros. La verdad colgaba en el aire como humo de un incendio que había estado ardiendo durante meses. Mis padres habían sido cómplices dispuestos, ya sea por codicia o ceguera deliberada. El FBI ha estado monitoreando todo esto, continué. Cada transacción, cada documento falsificado, cada inversor que perdió sus ahorros de jubilación. Han construido lo que la agente Chen llama un caso hermético. Me tendiste una trampa, acusó Lauren, encontrando su voz de nuevo. Tú sabías, y me dejaste hacerlo.
Me enteré hace 6 semanas, dije firmemente. Y mi primera llamada fue a las autoridades, no para advertirte, porque a diferencia de ti, a mí realmente me importan esas 43 personas que confiaron en mi nombre y reputación. ¿Sabes lo que es recibir una llamada de una mujer de 80 años que invirtió el pago del seguro de vida de su esposo porque creyó en ti? Saqué una foto de mi carpeta, deslizándola a través de la mesa mojada. Mostraba a una mujer mayor de pie frente a un letrero de ejecución hipotecaria. Esa es la señora Eleanor Hoffman. Ninguna relación con nuestra abuela, solo una desafortunada coincidencia con el nombre. Invirtió $50.000 en Green Energy Solutions. Era todo lo que le quedaba después de que murió su esposo. Perdió su casa el mes pasado. Lauren no quería mirar la foto. Mis padres la miraban horrorizados. He estado pagando su alquiler en una residencia para personas mayores, dije en voz baja, anónimamente, porque es demasiado orgullosa para aceptar caridad. Pero no debería tener que aceptar caridad. Debería tener sus $50.000 de vuelta. No los tengo, susurró Lauren. Se han ido. ¿Gastados en qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tu Tesla, las vacaciones en Cabo, la ropa y bolsos de diseñador, el botox y los rellenos. ¿Cuánto de los ahorros de toda la vida de la señora Hoffman está actualmente en tu cara, Lauren? Marcus miró su teléfono. Esa es nuestra señal. El timbre sonó de nuevo. Esta vez sabía exactamente quién sería. Catherine Brennan, todavía de pie en silencio junto a la pared, se movió para abrir. Regresó con 2 personas en trajes oscuros, sus placas del FBI visibles en sus cinturones. La agente Diana Chen era una mujer compacta con ojos agudos y un aire de profesionalismo absoluto. Su compañero, el agente Williams, era alto e imponente, el tipo de persona que no querías ver en tu puerta. Lauren Mitchell. La voz de la agente Chen era cortés, pero firme. Soy la agente Chen del FBI. Tenemos una orden para su arresto por cargos de fraude electrónico, robo de identidad y operación de un esquema de inversión fraudulento. Lauren se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, esperen. Puedo explicarlo. Tendrá mucha oportunidad para explicar, dijo el agente Williams, moviéndose detrás de ella con las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras le leían a Lauren sus derechos, observé a mis padres. Parecían haber envejecido una década en la última hora. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Pero no habíamos terminado todavía. Aún quedaba una revelación más por venir. Una que explicaría todo sobre por qué siempre me habían tratado de manera diferente. Robert y Patricia Mitchell, dijo la agente Chen después de que Lauren fuera esposada. También tenemos algunas preguntas para ustedes con respecto a su participación en este esquema. No están bajo arresto en este momento, pero sugiero encarecidamente que contacten abogados. Jenny, suplicó Lauren mientras los agentes se preparaban para sacarla. Por favor, tienes que ayudarme. Soy tu hermana. Mi hermana, repetí suavemente. La misma hermana que ha estado diciendo a todos que soy mentalmente inestable, que destruyó mis pertenencias por despecho, que cometió delitos federales usando mi identidad. Esa hermana. Pero no era desalmada. A pesar de todo, sentí un dolor al verla esposada. Lauren, ya he contactado a un abogado defensor para ti. Bradley Morrison, uno de los mejores en Denver. Se reunirá contigo en el edificio federal. He pagado su anticipo. La confusión parpadeó en su rostro. ¿Por qué? Porque a diferencia de ti, yo no abandono a la familia, dije simplemente. Incluso a la familia que pasó décadas tratando de destruirme. Pero su ayuda viene con condiciones. Harás una restitución completa a cada inversor. Cooperarás completamente con la investigación y finalmente dirás la verdad sobre por qué me has odiado todos estos años. La cara de Lauren se puso aún más pálida si eso era posible. Sabía exactamente a qué verdad me refería. Llévensela, les dije a los agentes. Pero por favor, háganle saber que, a pesar de todo, quiero que reciba ayuda. Ayuda real. Esto no se trata solo de castigo.
Mientras sacaban a Lauren, la escuché derrumbarse, grandes sollozos agitados que resonaban a través de la casa. Por primera vez en 20 años, sonaban genuinos. La agente Chen se volvió hacia mí. Señorita Michei, gracias por su cooperación en esta investigación. Su documentación ha sido invaluable. Estaremos en contacto sobre su testimonio. Por supuesto, respondí. Esos inversores merecen justicia. Y a pesar de lo que me ha hecho, espero que Lauren reciba la ayuda que necesita junto con su castigo. Después de que los agentes se fueron, la casa se sintió diferente. Más vacía, pero también más limpia de alguna manera, como si un veneno hubiera sido drenado de sus paredes. Mis padres se sentaban en sus sillas como muñecos rotos, mirando el espacio donde había estado su hija favorita. El reloj de pie dio las 10, recordándonos que esta pesadilla de cena solo había estado ocurriendo durante 2 horas. Se sentía como toda una vida. Hay más, dije en voz baja. Algo que podría ayudarles a entender por qué sucedió todo esto. ¿Por qué me han tratado de manera diferente toda mi vida? ¿Por qué el odio de Lauren era tan profundo? La cabeza de mi madre se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Saqué la carpeta final, la que había estado temiendo y anticipando en igual medida. Es hora de que hablemos sobre el tío Thomas, y sobre lo que realmente sucedió hace 33 años. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Esto no era conmoción, ni ira, ni miedo. Este era el silencio de un secreto que había sido enterrado tan profundo que casi habían olvidado que estaba allí. La cara de mi madre pasó por una transformación que nunca había visto antes. Comenzó con confusión, cambió a reconocimiento y se asentó en una máscara de puro terror. Su mano buscó la de mi padre, pero él se apartó, con los ojos fijos en mí con una intensidad que podría haber quemado agujeros a través del acero. «¿Cómo sabes sobre Thomas?», susurró mi madre, su voz apenas audible sobre el tic-tac del reloj de pie. Saqué un sobre de Manila, mis manos firmes a pesar del terremoto de emociones dentro de mí. El tío Thomas murió hace 13 meses. ¿Sabían eso? Por supuesto que no. Lo cortaron de sus vidas tan completamente que nadie pensó siquiera en notificarles. Buen viaje, escupió mi padre, pero su voz temblaba. ¿Es eso lo que realmente piensas?, pregunté, sacando el primer documento. Porque el tío Thomas nunca se olvidó de su familia, especialmente no de su hija. Las palabras aterrizaron como una bomba en el comedor ya devastado. Mi madre hizo un sonido en algún lugar entre un jadeo y un sollozo, cubriéndose la boca con ambas manos. No, suplicó. Jenny, por favor no. ¿No qué?, pregunté. ¿No hablar del hombre cuyo ADN corre por mis venas? ¿No mencionar que Robert Michei no es mi padre biológico? ¿No sacar a colación el secreto que ha envenenado a esta familia durante 32 años? Esparcí los documentos sobre la mesa, resultados de la prueba de ADN, el certificado de defunción del tío Thomas y una carta con su letra que había leído tantas veces que podía recitarla de memoria. Él lo sabía, continué. El tío Thomas sabía sobre mí desde el principio. Se lo dijiste, ¿no es así, mamá? Cuando descubriste que estabas embarazada, le dijiste la verdad. Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora, pero no sentí simpatía. Había tenido 32 años para decirme la verdad. 32 años para protegerme de las consecuencias de sus elecciones. Fue un error, susurró. Una noche, Robert y yo estábamos teniendo problemas y Thomas estaba allí. Y 9 meses después nací yo, terminé. El recordatorio viviente de tu traición. La niña que se parecía un poco demasiado al tío Thomas y no lo suficiente a Robert. Mi padre se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Te crié, te alimenté, mantuve un techo sobre tu cabeza. Eso debería haber sido suficiente. Debería, saqué fotos de mi infancia, colocándolas como evidencia en un caso judicial. Mira estas, Robert. Míralas realmente. En cada foto familiar, estoy empujada al borde o cortada por completo. En cada fiesta de cumpleaños, estoy en el fondo mientras Lauren toma el centro del escenario. Cada mañana de Navidad, la diferencia en los regalos era tan obvia que ni siquiera la cámara podía ocultarla. Marcus se acercó más a mí, su presencia un consuelo constante.
Había sido la primera persona a la que le había contado después de descubrir la verdad, sosteniéndome mientras sollozaba por la infancia que finalmente tenía sentido. El tío Thomas trató de ser parte de mi vida, continué. Envió tarjetas de cumpleaños que devolvieron, regalos de Navidad que donaron, cartas que quemaron. Lo sé porque él guardó copias de todo, esperando que algún día pudiera compartirlas conmigo. Saqué un grueso paquete de cartas, todas dirigidas a mí, todas marcadas como devolver al remitente con la letra de mi madre. 32 años de cartas, dije, pasando mi dedo a lo largo de la pila. Me escribió cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito que imaginaba que podría estar alcanzando. Primer día de escuela, graduación de la secundaria, aceptación en la universidad. Celebró cada momento de mi vida desde lejos porque no lo dejaban acercarse a mí. Hicimos lo que pensamos que era mejor, protestó mi madre débilmente. ¿Mejor para quién?, exigí. Para mí, la niña que creció pensando que era fundamentalmente inamable. Para Lauren, ¿quién aprendió que la crueldad siempre sería recompensada? Para ustedes mismos, viviendo una mentira que los convirtió en personas capaces de planear enfermedades falsas para robar a su propia hija. Saqué el documento más importante, el que había iniciado toda esta cadena de eventos. El testamento del tío Thomas. Me dejó $1,500,000 y una carta explicándolo todo. Su abogado me rastreó a través de registros públicos. Así es como supe la verdad sobre mi paternidad. $1,500,000. Mi padre repitió con voz hueca. Dinero que ganó a través del trabajo honesto, dije. Era cirujano pediátrico. Pasó su vida salvando niños porque no podía estar allí para la suya. La ironía no se me escapa. Recogí la carta del tío Thomas, la que había memorizado pero aún necesitaba ver. ¿Quieren que lea lo que escribió o debería saltar a la parte donde habla de Lauren? La cabeza de mi madre se levantó de golpe. ¿Qué pasa con Lauren? Oh, no lo sabías. Saqué otro documento. Lauren lo sabe desde que tenía 18 años. Se lo dijiste, mamá, durante una de tus sesiones de llanto alimentadas por el vino. Ella lo ha estado usando como chantaje desde entonces. Las piezas caían en su lugar como fichas de dominó. Cada revelación desencadenando la siguiente. Marcus sacó registros bancarios en su tableta mostrando transferencias regulares de la cuenta personal de mi madre a la de Lauren. 500 aquí, 1000 allá, noté. Todo para mantener a Lauren callada sobre la vergüenza familiar. Por eso siempre ha tenido tanta confianza en su crueldad hacia mí. Sabía que tenía el apalancamiento definitivo. No quise decírselo. Mi madre sollozó. Simplemente se me escapó. Y ella lo ha mantenido sobre tu cabeza durante 14 años, dije, exigiendo dinero, favoritismo, validación constante, construyendo su confianza sobre la base de mi degradación. Cada vez que la elegiste sobre mí, fue porque amenazó con exponer la verdad. Mi padre se rió, pero fue un sonido feo. La verdad, ¿quieres hablar de la verdad? La verdad es que cada vez que te miraba, lo veía a él. Mi hermano, la única persona en la que más confiaba en el mundo, y me traicionó con mi esposa. Así que castigaste a una niña, dije simplemente, una bebé inocente que no tenía opción en cómo llegó a existir. Tomaste tu ira hacia dos adultos y la enfocaste como un láser en alguien que solo quería ser amada. Tenías todo lo que necesitabas, insistió él. Tenías supervivencia, corregí. Comida, refugio, el mínimo indispensable para evitar una visita de los servicios de protección infantil. Pero amor, afecto, orgullo por mis logros, esos estaban reservados para tu verdadera hija. Saqué más fotos, estas de la colección del tío Thomas, fotos tomadas desde lejos en mis eventos escolares, mi graduación, momentos que había contratado investigadores privados para capturar porque no podía estar allí él mismo. Me vio crecer desde la distancia, dije. Celebró mis éxitos solo. ¿Saben quién marcó mi foto de graduación universitaria en su oficina? Les dijo a sus colegas que yo era su sobrina que vivía lejos. Estaba tan orgulloso cuando me convertí en asesora financiera, dijo que heredé su cabeza para los números. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó mi madre. Su abogado, el señor Richardson, expliqué. El tío Thomas se aseguró de que todo me llegara si algo le sucedía. 32 años de documentación, cartas, fotos y explicaciones.
Quería que supiera que era amada, incluso si no podía demostrarlo en persona. Marcus sacó otro archivo. Hay algo más. Jenny no quería compartir esta parte, pero creo que necesitan verlo. La pantalla mostró un vídeo claramente tomado en una habitación de hospital. El tío Thomas estaba apoyado en la cama, delgado y pálido, pero con ojos que se veían exactamente como los míos. Su voz era débil pero clara. Mi querida Jenny, dijo a la cámara, si estás viendo esto, entonces Richardson te encontró, y sabes la verdad. Quiero que sepas que no pasó un día en que no pensara en ti, amor. Desearía poder ser tu padre en más que solo biología. Mi madre hizo un sonido roto, apartándose de la pantalla. Sé que Patricia y Robert hicieron lo que pensaron que era mejor. El tío Thomas continuó, no los culpo por proteger su matrimonio, pero necesito que sepas que nunca fuiste un error para mí. Fuiste la hija que siempre soñé, incluso si solo podía amarte desde lejos. Hizo una pausa, tosiendo débilmente antes de continuar. Te he dejado todo lo que tengo. Pero más importante aún, te he dejado la verdad. Mereces saber de dónde vienes, entender que la forma en que te trataron nunca se trató de ti. Se trató de su incapacidad para ver más allá de su propio dolor a la increíble persona que eres. El vídeo terminó con él sosteniendo una de mis fotos profesionales, con lágrimas en los ojos. Te amo, Jenny. Tu verdadero padre te ama. Sé libre. El comedor estaba en silencio excepto por los tranquilos sollozos de mi madre y el eterno tic-tac del reloj de pie. Murió solo, dije en voz baja. La enfermera dijo que sostenía mi foto cuando falleció. 32 años amando a una hija que nunca pudo reclamar. Y murió con mi foto en sus manos. No lo sabía, dijo mi padre. Y por primera vez en toda la noche, sonaba roto. No sabía que la había estado observando, preocupándose por ella. ¿Habría importado? Pregunté. ¿O simplemente habrías construido muros más altos para mantenerlo fuera? Jenny. Mi madre me alcanzó, pero di un paso atrás. No, dije firmemente. No pueden alcanzarme ahora. No después de 32 años de elegir su comodidad sobre mi bienestar. No después de dejar que Lauren usara este secreto como arma contra mí. No después de planear fingir un trasplante de riñón para robarme. Recogí los documentos, organizándolos cuidadosamente de nuevo en sus carpetas. El dinero del tío Thomas ya está en un fideicomiso. Lo estoy usando para expandir la fundación que estoy comenzando para ayudar a otros chivos expiatorios de familias a encontrar su libertad. Su legado será sanar el daño que secretos como los suyos causan. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi padre, aparentando cada uno de sus 70 años. Ahora, revisé mi reloj. Ahora enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Lauren enfrenta de 20 a 30 años por fraude. Ambos enfrentan cargos por conspiración. Sus reputaciones en esta comunidad están a punto de ser destruidas. Y todo porque no pudieron encontrar en sus corazones amar a una niña que lo necesitaba desesperadamente. El timbre sonó una vez más. Catherine Brennan fue a abrir, regresando con un hombre mayor en un traje caro llevando un maletín de cuero. Buenas noches, dijo. Soy Harrison Richardson, el abogado de Thomas Mitchell. Entiendo que es hora de la fase final de sus instrucciones. Sacó un sobresellado, entregándoselo a mis padres. Thomas me pidió que entregara esto personalmente una vez que Jenny supiera la verdad. Dijo que sabrían qué hacer con él. Mi madre lo abrió con manos temblorosas, sacando una sola hoja de papel. Mientras leía, su cara se desmoronó por completo. ¿Qué es?, exigió mi padre, arrebatando el papel. Observé cómo su cara cambiaba mientras leía, sabiendo lo que contenía la carta. El tío Thomas me había mostrado una copia en sus mensajes de vídeo. Nos perdonó, susurró mi padre. Después de todo, nos perdonó. Por supuesto que lo hizo, dije. Porque a diferencia de ustedes, el tío Thomas entendió que el perdón no se trata de las personas que te lastimaron. Se trata de liberarse del veneno de llevar odio. Los perdonó por su propia paz, no la de ustedes. Me moví hacia la puerta, Marcus y Catherine flanqueándome. Pero el perdón no significa libertad de consecuencias, y no significa reconciliación.
El tío Thomas los perdonó desde lejos, tal como me amó desde lejos. Algunas distancias son necesarias para la supervivencia. Jane, espera. Mi madre llamó. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Me volví, mirando a las dos personas que me habían criado pero nunca me habían sido padres verdaderamente. Empiezan enfrentando la verdad. Toda ella. Los cargos del FBI, las demandas, el juicio de la comunidad. Asumen lo que han hecho sin excusas ni justificaciones. Van a terapia real, para entender por qué fueron capaces de tratar a una niña de la manera en que me trataron. ¿Y luego?, preguntó mi padre. Y luego viven con ello, dije simplemente. La forma en que he vivido con su rechazo todos estos años. La forma en que el tío Thomas vivió amando a una hija que no podía reclamar. A veces las consecuencias de nuestras elecciones nos siguen para siempre. Es lo que hacemos con esas consecuencias lo que define en quiénes nos convertimos. Caminé de regreso a la mesa por última vez, recogiendo la llave de latón que había colocado allí al comienzo de esta noche de pesadilla. Esta casa tiene 30 días de recuerdos para mí. 30 días de documentar crueldad, reunir evidencia, prepararme para esta noche. Después de que se muden, voy a transformarla completamente. Hacerla un lugar donde pueda ocurrir la sanación en lugar del dolor. ¿Realmente vas a hacernos irnos?, preguntó mi madre. Realmente voy a hacerlos responsables, corregí. Por primera vez en sus vidas, van a enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Considérenlo un regalo. La mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de verse verdaderamente a sí misma y cambiar. Cuando llegamos a la puerta, me volví una última vez. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos por el peso de sus secretos expuestos y las consecuencias inminentes. El tío Thomas escribió algo más en su carta, dije. Dijo, lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. Durante 32 años, me han hecho creer que era odiada. Esta noche, aprendí que era peor. Simplemente era inconveniente, un recordatorio viviente de un error que no podían borrar. Respiré hondo, sintiéndome más ligera con cada palabra. Pero no soy un error. Soy una mujer exitosa que se construyó a sí misma desde la nada. Soy alguien que elige la amabilidad incluso cuando está rodeada de crueldad. Soy la hija del tío Thomas, y finalmente estoy orgullosa de eso. Lo último que vi antes de irme fue a mi padre sosteniendo la carta de perdón del tío Thomas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras finalmente entendía la magnitud de lo que todos habían perdido por sus secretos y mentiras. Parada en la puerta de mi casa de la infancia, vi a mis padres desmoronarse bajo el peso de 32 años de engaño. Pero no había terminado. La evidencia que había reunido pintaba una imagen mucho más oscura de lo que incluso las revelaciones de esta noche habían mostrado. Antes de irme, dije, volviéndome para enfrentarlos, hay un asunto más que necesitamos discutir. ¿Sus impuestos? La cara manchada de lágrimas de mi padre se puso rígida. ¿Qué pasa con nuestros impuestos? Sonreí, pero no había calidez. ¿Realmente pensaron que no investigaría todo una vez que me convirtiera en albacea del patrimonio de la abuela Eleanor? Su contador tenía algunas preguntas muy interesantes sobre discrepancias que se remontan a 15 años. Marcus sacó otro conjunto de archivos en su tableta, conectándola una vez más al televisor del comedor. Hojas de cálculo llenaron la pantalla, fila tras fila de números resaltados en rojo condenatorio. Empecemos con 2010, comencé caminando de regreso a la habitación. El año en que reclamaron pérdidas masivas de un negocio basado en casa que nunca existió. $60.000 en deducciones por una firma de consultoría que no tenía clientes, ni ingresos, ni operaciones reales. Eso fue legítimo, protestó mi padre, pero su voz se quebró. ¿Lo fue? Saqué formularios del IRS, poniéndolos sobre la mesa. Porque tengo aquí su firma en documentos reclamando reuniones de negocios en Hawái, Suiza y Japón. Curioso cómo esos se alinean exactamente con sus fotos de vacaciones de esos mismos años. Mi madre se hundió más en su silla. Robert manejó todo eso. Con tu firma en declaraciones conjuntas, señalé, haciéndote igualmente responsable por fraude. Pero se pone mejor. De 2015 a 2020, reclamaron pérdidas de alquiler en el condominio de Florida,
El mismo condominio en el que han estado viviendo a tiempo completo desde que se mudaron allí. La evidencia seguía acumulándose. Deducciones caritativas por donaciones nunca hechas, gastos médicos que en realidad eran procedimientos cosméticos. La matrícula universitaria de Lauren reclamada como gastos de capacitación empresarial. Año tras año de fraude sistemático que impresionaría incluso a criminales experimentados. $437.000, anuncié. Esa es la cantidad total que han robado a los contribuyentes durante 15 años. Sin incluir intereses y multas, por supuesto. Vas a entregarnos al IRS, susurró mi madre. Podría, dije, sacando una unidad USB. Todo está aquí mismo, documentado, organizado y listo para su envío. El estatuto de limitaciones para el fraude fiscal es de 6 años, pero el fraude deliberado no tiene límites. Podrían estar enfrentando multas masivas y tiempo serio en prisión. Catherine Brennan dio un paso adelante. Basándome en mi experiencia con casos fiscales federales, están enfrentando un mínimo de 5 años cada uno, posiblemente más, dada la naturaleza sistemática y el marco de tiempo extendido del fraude. Pero no carezco de misericordia, continué colocando la unidad USB sobre la mesa entre nosotros. A diferencia de ustedes, no disfruto destruyendo a miembros de la familia, así que les ofrezco una opción. Me miraron con esperanza desesperada, la misma mirada que había tenido tantas veces de niña, esperando sobras de afecto. Opción 1, dije, levantando un dedo. Entrego toda la evidencia al IRS, al FBI y a las autoridades estatales. Enfrentan todo el peso del enjuiciamiento penal, tiempo en prisión, ruina financiera y humillación pública que los seguirá por el resto de sus vidas. ¿Cuál es la opción 2? Preguntó mi padre rápidamente. Saqué una pila de documentos legales que Catherine había preparado. Confesión completa y restitución. Firman renunciando a todos los reclamos al patrimonio de la abuela Eleanor, reconociendo que su trato hacia mí violó las condiciones de su testamento. Proporcionan declaraciones escritas admitiendo cada acto de fraude, crueldad y conspiración que hemos discutido esta noche. Eso sigue arruinándonos, protestó mi madre. No, corregí. Eso es responsabilidad. Pero hay más. Cada uno entrará en terapia intensiva con profesionales que yo elija. Mínimo 2 veces por semana durante el primer año. Participarán en sesiones de consejería familiar cuando sus terapeutas individuales determinen que están listos. Trabajo real, no solo cumplir con los movimientos, añadió Marcus. También harán declaraciones públicas a todos a quienes les han mentido sobre Jenny, dije. Cada vecino, amigo y miembro de la familia que ha escuchado su veneno a lo largo de los años llega a escuchar la verdad. No puedo. Mi madre sollozó. La vergüenza. La vergüenza. Me reí incrédula. ¿Estás preocupada por la vergüenza ahora? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando le decías a la gente que yo era esquizofrénica? ¿Cuando planeaban emergencias médicas falsas? ¿Cuando criaban a Lauren para ver la crueldad como moneda de cambio? Saqué mi teléfono mostrándoles un contacto. La doctora Sara Martínez es una de las mejores terapeutas de trauma familiar en el país. Ha acordado aceptarlos a ambos a pesar de su lista de espera habitual porque está fascinada por las dinámicas en juego aquí. ¿Qué pasa con Lauren?, preguntó mi padre. Lauren enfrenta cargos federales que no puedo hacer desaparecer, dije. Pero el abogado que he contratado para ella es excelente. Si coopera completamente, hace una restitución completa y acepta terapia intensiva, podría obtener de 5 a 7 años en lugar de 20 a 30. Tiempo para pensar realmente en quién se ha convertido y quién quiere ser. ¿Y si rechazamos tu trato?, preguntó mi madre. Me encogí de hombros. Entonces no han aprendido nada de esta noche. Expongo todo, dejo que el sistema legal lo maneje y me voy sabiendo que intenté ofrecerle redención. Esto es chantaje, dijo mi padre, pero no había fuerza detrás de ello. Esto es consecuencia, corrigió Catherine. Su hija les está ofreciendo un camino a la rehabilitación en lugar de puro castigo. Les aconsejaría encarecidamente que lo consideren. El reloj de pie dio las 11 en sus tonos profundos, pareciendo contar su tiempo para decidir. Los observé luchar con su orgullo, su miedo, su desesperada necesidad de evitar consecuencias, luchando con la realidad de que estaban atrapados. Hay una cosa más, dije, sacando un documento final.
Parte de su terapia incluirá hacer las paces con todos a quienes han lastimado. No solo a mí, sino a cada inversor que Lauren defraudó usando sus referencias. Cada amigo al que han mentido, cada miembro de la familia que han manipulado. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó mi madre. Miré mi reloj, el mismo que la abuela Eleanor me había dado para mi graduación universitaria, a la que mis padres no habían asistido. Me dijeron que tenía hasta el amanecer para irme de su casa. Les estoy dando lo mismo. Cuando salga el sol, la oferta expira y procedo con la opción 1. Eso son solo 7 horas. 7 horas más de las que me dieron a mí, señalé. 7 horas para decidir si quieren finalmente convertirse en personas dignas de perdón o si quieren continuar por el camino que los llevó aquí. Justo entonces, un movimiento afuera captó mi atención. La señora Patterson de al lado estaba parada en su jardín fingiendo revisar sus rosas a la luz del porche. Había estado observando la llegada del FBI, las idas y venidas, probablemente armando las piezas de un rompecabezas que había estado observando durante años. Debería mencionar, añadí, que la señora Patterson ha acordado testificar en cualquier procedimiento legal. Ella ha documentado bastante ella misma a lo largo de los años. Las personas mayores son excelentes testigos. A los jurados les encantan. La esperanza desapareció de sus rostros de nuevo al darse cuenta de cuán completamente estaban atrapados. Cada vía de escape había sido cortada por sus propias acciones, documentadas y verificadas por múltiples fuentes. Planeaste todo esto, dijo mi padre, una nota de admiración involuntaria arrastrándose en su voz. Cada detalle. Aprendí de los mejores, respondí. Años de verlos a todos ustedes conspirar y manipular me enseñaron la importancia de una preparación minuciosa. La diferencia es que uso esas habilidades para buscar justicia, no para destruir la inocencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tableta de Marcus. Me mostró la pantalla, el sistema de seguridad había capturado todo esta noche en alta definición desde múltiples ángulos, cada confesión, cada revelación, cada momento de verdad. Las imágenes de esta noche se mantendrán seguras, les aseguré. Si completan la terapia, hacen las paces y muestran un cambio genuino, nunca verán la luz del día. Pero si vuelven a los viejos patrones, si intentan girar esta historia para hacerse las víctimas, todos verán exactamente quiénes son realmente. Ya no eres la niña pequeña a la que podíamos intimidar, dijo mi madre en voz baja. No, estuve de acuerdo. Soy la mujer que crearon a través de su negligencia. Fuerte porque tuve que serlo. Estratégica porque aprendí a serlo. Compasiva porque elegí serlo a pesar de tener todas las razones para convertirme en tan cruel como ustedes. Marcus dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. Deberíamos irnos. Necesitan tiempo para discutir su decisión. Asentí, recogiendo mis cosas una última vez. Pero antes de irme, tenía una última verdad para compartir. ¿Saben cuál es la parte más triste?, pregunté, mirando a mis padres con genuina lástima. Si tan solo me hubieran amado aunque sea un poco, nada de esto habría sucedido. La abuela Eleanor habría dividido su patrimonio por igual. Lauren no se habría convertido en una criminal tratando de mantener su falsa superioridad. Ustedes no habrían descendido al fraude y la crueldad para manejar su culpa. Recogí una foto familiar de la repisa. Una donde obviamente me habían editado fuera, mi hombro todavía visible en el borde, donde alguien había hecho un mal trabajo recortándome. Todo lo que siempre quise fue pertenecer, ser parte de esta familia, tener padres que estuvieran orgullosos de mí y una hermana que me viera como una aliada en lugar de competencia. Jenny, comenzó mi madre. Pero eligieron esto en su lugar, continué dejando la foto. Cada palabra cruel, cada cumpleaños olvidado, cada momento en que me hicieron sentir inútil condujo directamente a esta noche. Crearon a su propia destructora a través de su incapacidad para ver el corazón de una niña más allá de sus agravios de adultos. Caminé hacia la puerta una última vez, haciendo una pausa en el umbral. 7 horas para decidir. Opción 1, destrucción completa. Opción 2, el duro trabajo de la redención. Elijan sabiamente. Es la última elección con respecto a mí que podrán hacer. Mientras salíamos al porche, la señora Patterson llamó desde su jardín. Jenny, querida, ¿estás bien? Le sonreí, con una calidez genuina llenando mi pecho. Estoy mejor que bien,
señora Patterson. Por primera vez en mi vida, soy libre. Ella asintió con complicidad. Bien por ti, cariño. Ya era hora de que alguien los hiciera responsables. Mientras caminábamos hacia el auto de Marcus, sentí el peso de 32 años levantándose de mis hombros. Detrás de mí, mi casa de la infancia permanecía iluminada en la oscuridad. Y adentro, dos personas enfrentaban la decisión más difícil de sus vidas, continuar viviendo en una ilusión destructiva, o finalmente enfrentar la verdad de en quienes se habían convertido. La unidad USB con la evidencia del fraude fiscal estaba en su mesa de comedor como una bomba de tiempo. Los documentos legales ofreciendo redención yacían a su lado. Dos caminos divergían en su comedor manchado de vino, y tenían hasta el amanecer para elegir cuál tomar. ¿Crees que tomarán el trato?, preguntó Marcus mientras nos alejábamos. Honestamente no lo sé, admití, viendo la casa desaparecer en el espejo retrovisor. Pero por primera vez en mi vida, no importa lo que elijan. He hecho lo que necesitaba hacer. El resto depende de ellos. El aire de la noche era fresco y limpio, llevando el aroma de las rosas de la señora Patterson y la promesa de nuevos comienzos. En algún lugar en detención federal, Lauren se estaba reuniendo con el abogado que yo había contratado. En algún lugar en el comedor de mis padres, dos personas estaban descubriendo que los cimientos de sus vidas cuidadosamente construidas no eran más que arena. Y en algún lugar en mi pecho, donde una niña herida había vivido durante 32 años, una mujer adulta finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía pararse derecha, decir su verdad y exigir nada menos que justicia, servida con un lado de misericordia que nunca le habían mostrado. 7 horas hasta el amanecer. 7 horas para que decidieran si querían finalmente convertirse en los padres que yo había merecido todo el tiempo o seguir siendo los extraños que siempre habían elegido ser. La elección finalmente era suya. 6 meses después, estaba parada en el comedor transformado donde mi vida había cambiado para siempre. El piso de madera manchado de vino había sido reemplazado con cálido piso de bambú. El candelabro de cristal que había presenciado tanto dolor ahora proyectaba una luz suave sobre un espacio diseñado para la sanación. A través de las ventanas, podía ver el jardín donde la señora Patterson y yo habíamos plantado un rosal conmemorativo para el tío Thomas. La última familia se mudó ayer, dijo Marcus, envolviendo sus brazos alrededor de mí desde atrás. Madre soltera con 2 hijos escapó de una situación no muy diferente a la tuya, pero con violencia física añadida al abuso emocional. Me recosté contra él, inspeccionando en lo que se había convertido esta casa. La casa Jenny Michey para supervivientes de chivos expiatorios familiares ahora proporcionaba vivienda de transición para hasta 3 familias a la vez, ofreciendo no solo refugio, sino terapia, ayuda legal y capacitación laboral. ¿Alguna noticia de la instalación correccional federal?, pregunté. Lauren está prosperando en el programa de rehabilitación, respondió Marcus, sacando el último informe en su teléfono. Su terapeuta dice que está haciendo un progreso real entendiendo cómo su sentido de derecho condujo a sus crímenes. Prisionera modelo, aparentemente ayuda a otros reclusos con sus apelaciones. Era difícil conciliar esta descripción con la hermana que me había empapado de vino, pero la gente podía cambiar cuando se enfrentaba a no tener otra opción. La sentencia de Lauren se había reducido a 7 años por buena conducta gracias a su completa cooperación y al plan de restitución que habíamos elaborado. Ha devuelto el 40% de lo que robó, noté revisando mis propios archivos. El negocio de autenticación de arte que dirige desde la prisión es realmente legítimo y rentable. ¿Quién sabía que tenía habilidades reales cuando no podía confiar en el fraude? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Están aquí. Alisé mi vestido, del mismo estilo que el que Lauren había destruido, pero en un azul más profundo. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de cierre y posibilidad. El timbre sonó y la señora Patterson abrió. Se había convertido en la abuela no oficial de nuestra casa, ofreciendo galletas y sabiduría a familias que nunca habían conocido la amabilidad incondicional de un anciano. Mis padres entraron vacilantes, pareciendo extraños en el hogar donde alguna vez habían sido los reyes. 6 meses de terapia intensiva los habían cambiado. La arrogancia de mi padre había sido reemplazada por algo cercano a la humildad. Mi madre ya no usaba su máscara de víctima, sino que enfrentaba al mundo con ojos claros y responsables. Jenny, dijo mi madre suavemente. Gracias por aceptar vernos. La doctora Martínez los siguió,
su presencia un amortiguador profesional para esta primera reunión familiar. Habíamos tenido sesiones individuales procesando el trauma y estableciendo límites, pero este era nuestro primer intento de interacción como unidad familiar. Sentémonos en la sala de estar, sugerí guiándolos a un espacio que alguna vez había exhibido sus logros mientras borraba los míos. Ahora contenía fotos de las familias que habíamos ayudado, historias de éxito de supervivencia y transformación. Quería mostrarte algo, dijo mi padre, sacando un sobregastado. Dentro había fotografías que nunca había visto, fotos de bebé mías, momentos cándidos de mi infancia, boletas de calificaciones y premios que habían guardado a pesar de su crueldad. Encontramos estas en el ático, explicó, escondidas en una caja etiquetada como decoraciones de Navidad. Creo que una parte de nosotros siempre supo que estábamos equivocados. Guardamos estas porque en el fondo estábamos orgullosos de ti. Simplemente no podíamos permitirnos sentirlo. Estudié las fotos, viendo a mi yo de la infancia a través de nuevos ojos. Incluso entonces, había estado tratando tan duro de ganar su amor, sonriendo esperanzadamente a la cámara mientras estaba parada ligeramente apartada del grupo familiar. La doctora Martínez nos ha ayudado a entender el trauma generacional, añadió mi madre. Mi padre era el favorito del tío Thomas, el niño dorado que no podía hacer nada mal. Cuando traicioné a Robert con Thomas, realmente estaba tratando de lastimar a mi padre a través de su hijo favorito. Tú pagaste el precio por patrones psicológicos establecidos antes de que nacieras. Eso explica las cosas, dije con cuidado. No las excusa. No, estuvo de acuerdo mi padre rápidamente. Nada excusa lo que hicimos. No estamos aquí para pedir perdón. La doctora Martínez dice que eso no es nuestro para solicitar. Estamos aquí para mostrarte en quiénes estamos tratando de convertirnos. Sacaron una carpeta gruesa con documentos. Hemos hecho una restitución completa al IRS, dijo mi madre. Vendimos el condominio de Florida. Liquidamos nuestras cuentas de jubilación. Cada centavo de reembolsos fraudulentos ha sido devuelto con intereses. También nos hemos reunido con cada persona a la que le mentimos sobre ti, añadió mi padre. 43 conversaciones separadas admitiendo que nosotros éramos el problema, no tú. La señora Chen del club de campo realmente lloró. Dijo que siempre lo había sospechado, pero que era demasiado educada para intervenir. Sentí la mano de Marcus en mi hombro anclándome. Así era como se veía la responsabilidad. No grandes gestos, sino la corrección sistemática de cada pequeña crueldad. Lauren nos escribe, ofreció mi madre. Está tomando cursos universitarios, planea obtener un título de negocios real. Quiere arreglar las cosas contigo, pero dice que entiende si no estás lista. No lo estoy, dije simplemente. Quizás algún día, pero todavía no. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. Jenny, ¿te gustaría compartir lo que has preparado? Saqué mi propia carpeta que contenía la carta más difícil que había escrito. He decidido perdonarlos, comencé, viendo sus caras cambiar con sorpresa y esperanza. Pero el perdón no significa olvidar. No significa que tendremos una relación tradicional de padres e hijos. Significa que estoy eligiendo liberar el veneno del odio para que no contamine mi futuro. Entendemos, dijo mi padre en voz baja. He establecido fondos educativos para los nietos de las víctimas de Lauren, continué. 17 niños tendrán la universidad pagada porque los ahorros de jubilación de sus abuelos fueron robados. Está financiado en parte por el patrimonio, en parte por la subasta de todo en esta casa que contenía recuerdos dolorosos. La mesa del comedor trajo 12.000, añadió Marcus con humor negro. Aparentemente, las manchas de vino añaden carácter a las antigüedades. Queremos contribuir, dijo mi madre rápidamente. Ambos hemos tomado segundos trabajos. Todo lo que supere los gastos básicos va a la restitución. Los estudié, estos extraños que me habían criado. Parecían mayores, desgastados por las consecuencias, pero también más claros de alguna manera. La niebla tóxica de la negación se había levantado, dejando atrás a dos personas obligadas a verse a sí mismas claramente por primera vez. Hay un puesto abierto aquí, dije lentamente. Mantenimiento y trabajo de jardín. Nada glamoroso, pero trabajo honesto. La señora Patterson necesita ayuda para administrar la propiedad. Intercambiaron miradas.
¿Confiarías en nosotros aquí? Confiaría en la señora Patterson para supervisarlos, corregí. Considérenlo parte de sus enmiendas. Cada familia que se queda aquí ha sido traicionada por personas que deberían haberlas protegido. Verlos trabajar honestamente para mantener su santuario podría ayudarles a creer que la gente puede cambiar. Lo haremos, dijo mi padre de inmediato. La reunión continuó durante otra hora, estableciendo límites y expectativas. Trabajarían en la casa pero vivirían en otro lugar. Continuarían la terapia indefinidamente. Respetarían mi necesidad de distancia mientras permanecían disponibles si alguna vez quería más contacto. Mientras se preparaban para irse, mi madre se volvió. «¿El amanecer?», dijo de repente. «¿Qué?», pregunté confundida. La mañana después de esa cena, vimos el amanecer mientras tomábamos nuestra decisión. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en 30 años. Elegimos la redención mientras salía el sol. Se sintió simbólico. Pensé en esa noche, en cómo les había dado el mismo plazo que ellos me habían dado a mí. El sol saliendo sobre consecuencias y elecciones, iluminando la verdad que la oscuridad había ocultado durante demasiado tiempo. Después de que se fueron, me paré en el jardín con Marcus, mirando el rosal conmemorativo del tío Thomas. Había florecido bellamente, pétalos rosados atrapando la luz de la tarde. ¿Crees que estaría orgulloso?, pregunté. Creo que estaría asombrado, respondió Marcus. Tomaste un dolor indescriptible y lo transformaste en sanación para otros. Forzaste la responsabilidad mientras dejabas espacio para la redención. Te convertiste en todo lo que intentaron evitar que fueras. Esa noche, celebramos nuestra cena semanal para la familia que se quedaba en la casa. 3 madres, 7 niños y varios voluntarios se reunieron alrededor de una nueva mesa en el comedor donde mi vida se había roto y reformado. Los niños reían sobre los espaguetis mientras sus madres compartían recursos y aliento. «Señorita Jenny», preguntó Katie, una niña de 7 años cuya madre había escapado de un sistema familiar narcisista. «¿Por qué ayuda a gente como nosotros?». Me arrodillé junto a su silla, pensando en cómo explicar el trauma generacional y la sanación a una niña que ya había visto demasiado. «Porque alguien debería haberme ayudado cuando tenía tu edad», dije finalmente. «Y ahora puedo asegurarme de que otros niños no tengan que esperar tanto como yo para encontrar seguridad». Ella asintió solemnemente, luego se iluminó. «La señora Patterson dice que se va a casar. ¿Puedo ser una niña de las flores?». Marcus se rió. «Ahí te atrapó. Necesitamos niñas de las flores para el próximo mes». La boda sería pequeña, solo familia elegida y los supervivientes que habíamos ayudado. Lauren había enviado una carta diciendo que entendía por qué no podía asistir, pero nos deseaba lo mejor. Estaba bordando en punto de cruz un muestrario de bodas en su clase de arte en prisión, aparentemente. Extraño imaginar esas manos que una vez sostuvieron una botella de vino con violencia, ahora creando algo hermoso. A medida que la noche terminaba y las familias se retiraban a sus apartamentos, me encontré de vuelta en el lugar donde había estado esa noche, con el vino goteando por mi cara y la llave en mi mano. La persona que había sido entonces se sentía como un fantasma, alguien que había necesitado morir para que quien yo era ahora pudiera nacer. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Marcus, encontrándome allí. Lo pensé seriamente. No. Cada momento cruel llevó a esto. Cada traición me enseñó cómo se veía la verdadera lealtad. Cada mentira me mostró el valor de la verdad. No cambiaría nada porque todo llevó a ayudar a estas familias a encontrar lo que busqué tan desesperadamente. La señora Patterson apareció con su habitual momento perfecto, llevando un plato de galletas. «Para las loncheras de los niños mañana», dijo, luego hizo una pausa. «Sabes, querida, siempre me pregunté cuándo finalmente te defenderías. Tomó más tiempo del que esperaba, pero Dios mío, cuando lo hiciste fue espectacular. Sabías lo que estaba pasando todo el tiempo», dije. No era una pregunta. «Difícil de pasar por alto cuando una niña se sienta en tu jardín llorando cada día festivo», respondió ella. «Pero tenías que encontrar tu propia fuerza. La intervención externa solo habría hecho que cerraran filas. Necesitabas construir tu caso y atacar cuando menos lo esperaran». Tenía razón. Por supuesto, el momento lo había sido todo.
La muerte de la abuela Eleanor, la revelación del tío Thomas, los crímenes crecientes de Lauren, el fraude fiscal de mis padres, todo convergiendo en un momento de perfecta claridad donde la justicia se volvió no solo posible, sino inevitable. Más tarde esa noche, mientras yacía junto a Marcus en nuestro apartamento al otro lado de la ciudad, pensé en la transformación. Lauren en prisión aprendiendo honestidad a través de la restricción forzada. Mis padres haciendo trabajo manual entendiendo que el valor no se hereda sino que se gana. Yo construyendo un santuario a partir de los escombros del dolor infantil. Mi teléfono se iluminó con una notificación. Otra familia había solicitado vivienda. Otra historia de chivos expiatorios y supervivencia. Mañana revisaría su caso, ofrecería esperanza donde no había habido ninguna. Pero esta noche, simplemente existía en la paz que había luchado tanto por lograr. Sin botellas de vino lanzadas con ira, sin llaves dejadas caer en desafío, solo la respiración tranquila del hombre que amaba, y el conocimiento de que había transformado mi herida más profunda en mi mayor propósito. El amanecer vendría de nuevo mañana como lo había hecho cada día desde esa fatídica cena. Pero ahora iluminaba no solo consecuencias y elecciones difíciles, sino posibilidad. La posibilidad de que las familias rotas pudieran sanar. Que las personas crueles pudieran elegir la amabilidad. Que una niña una vez empapada en vino pudiera levantarse y crear un santuario para otros ahogándose en la disfunción de su familia. El tío Thomas había tenido razón en su mensaje final. Sé libre. La libertad no era solo escapar de la crueldad, sino la elección de transformar el dolor en propósito. Y en esa transformación, había encontrado algo que mi familia nunca había podido darme, amor incondicional por la persona en la que había elegido convertirme. La casa Jenny Michei para supervivientes de chivos expiatorios familiares ayudaría a 23 familias en su primer año. Cada una llegaría rota y se iría más fuerte. Cada una me enseñaría algo nuevo sobre la resiliencia. Y cada una probaría que a veces la mejor venganza no es la destrucción sino la creación. Construir algo hermoso donde la fealdad una vez reinó. Cuando el sueño finalmente me tomó, susurré un agradecimiento al universo que me había guiado a través del fuego para forjar esta nueva vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas familias a las que ayudar, nuevas formas de sanar. Pero esta noche, estaba simplemente agradecida por el viaje que me había traído a casa conmigo misma. El vino había lavado algo más que mi ingenuidad esa noche. Me había bautizado en una nueva existencia, una donde ya no estaba definida por la crueldad de los demás, sino por mi propia capacidad para transformar el dolor en propósito. Y esa transformación se extendería hacia afuera tocando vidas que nunca conocería. Sanando heridas que nunca vería. Todo porque una noche decidí que ya era finalmente, verdaderamente, completamente suficiente. Para aquellos de ustedes escuchando que se reconocen en mi historia, que han sido el chivo expiatorio de la familia, el niño no deseado, el portador de las proyecciones y el dolor de otros, quiero que sepan que su historia no termina con su crueldad. Comienza cuando deciden escribir su propio final. Y a veces, solo a veces, ese final es más hermoso de lo que cualquier comienzo que les robaron podría haber sido. Así que les pregunto, ¿qué vino se ha derramado sobre su cabeza? ¿Qué llaves necesitan dejar caer sobre la mesa? ¿Qué límites deben establecer para transformarse de víctima a vencedor? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta y consideren suscribirse para más historias de triunfo sobre la disfunción familiar. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que no está solo, que la supervivencia es posible y que a veces las mejores familias son las que elegimos y creamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentren la fuerza para dejar caer sus propias llaves sobre la mesa y declarar que ya es suficiente. Que el amanecer no les traiga plazos sino nuevos comienzos. Y que transformen cada onza de dolor en libras de propósito. Hasta la próxima, recuerden que no son lo que dijeron que eran. Son lo que eligen llegar a ser. Elijan sabiamente. Elijan valientemente. Elíjanse a ustedes mismos.